Bien. Buenas gente, estamos acá en otro Hablemos sin saber. Esta vez vamos a hablar de cómo ser un buen juez en las partidas y el espíritu de las reglas. Una charla de la mano de Andy Dandy, es ya su tercera en el servidor. Por las dudas, si no conocen, Hablemos sin saber son unas charlas que tenemos acá en la Taberna Mago Quemado. Son charlas comunitarias que son bastante abiertas, pueden traer sus propias preguntas, opiniones. Entonces el chiste es que entre todos vayamos viendo, vayamos aprendiendo más sobre ciertos temas. Algunas charlas son más de presentación, otras charlas solo se cuenta un tema y se fija más con el público. Es bastante libre y cualquiera puede venir a avisarme y puede hacer su propia charla, su propio taller en el servidor. Ya con ese pequeño anuncio parroquial estamos para arrancar. Perfecto. Dale, Mecha. De acuerdo. Entonces, me gustaría empezar con un poco de tanteo de terreno. Según ustedes, si yo les hablo del espíritu de las reglas, ¿qué me dirán? ¿Qué me dirán que es? Sí. Ponele que les desafío a definirme el espíritu de las reglas en general. ¿Qué me dirían? Es un poco difícil, por lo menos para mí, tratar de darle una definición, pero supongo que algo como espíritu de las reglas vendría siendo, intentar que se cumplan en la mayor medida, pero siempre poniendo un poco el tema de los juegos de rol, siempre priorizando la diversión. Tratar de encontrar ese equilibrio entre reglas y diversión. Que se sienta justo y que sea divertido. Perfecto. También podría llegar a ser la esencia misma del juego. Sí, o sea, las reglas que están también. Y dentro de todo sirven para orientar la partida. Básicamente sirven para eso, para orientar la partida, no para decir cómo, o sea, sí, pero no tanto como decir cómo hacer. Eso se va a desarrollar durante el juego, supongo. Sí, también una respuesta bastante acertada. Walter, si pudieran pasar a la siguiente diapositiva. Por supuesto. Ahí está. De acuerdo. Lo que voy a empezar es explicando unos conceptos básicos. El primer concepto básico es uno que imagino que habrán visto en cualquier sistema de rol, en cualquier libro de reglas que lean. Lo más probable es que tenga una parte inicial que hable sobre el contrato social. El contrato social, como le explica Hobbes o Rousseau o varios otros filósofos, básicamente habla de que todos nacemos con un cierto número de derechos naturales. Derechos a los que somos dueños por el simple hecho de ser criaturas conscientes. Y entonces llega el Estado o alguna forma similar, y entonces todos nosotros cedemos parte de esos derechos para ser parte de un organismo más complejo. ¿Por qué? Tenemos menos libertad, sí, pero tenemos las ventajas de ser parte de un grupo más complejo. En el caso del Estado propiamente dicho es la protección, la vida en comunidad, etcétera, etcétera. Ahora, transmitamos eso a un juego de rol. Imagino que más de ustedes alguna vez... ¿Qué pasó? No, lo que hablamos la otra vez, no. Las discusiones borrachas, las discusiones que uno tiene cuando está borracho no cuentan. Entonces, imagino que más de ustedes alguna vez habrá tenido como, qué sé yo, 6, 7 años, va a la casa de un amigo viene a tu casa, o se encontrás nomás con el parque o estás en el colegio, y deciden jugar a algo, qué sé yo, a los vaqueros. Entonces los dos van corriendo, le van disparándole a bandidos imaginarios, cazan recompensas, usan sus vaqueros, cabalgan un rato, pam, tu amiguito se acerca y te dispara. Vos también disparas. Él te dice te disparé. Vos decís, no, yo te disparé primero. Entonces, ahí se hace una pequeña discusión y se llega a un momento incómodo durante el juego.
Esto es básicamente un momento de fricción. Entonces, nosotros como adultos descubrimos que la forma más simple de decidir esos momentos es con un método imparcial. La mayoría de los juegos de rol utilizan dados y reglas preestablecidas. Y básicamente eso es el contrato social llevado al rol. Todos nosotros queremos vivir una fantasía o queremos vivir cierta experiencia. Entonces, cedemos muchas de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, si estuviéramos escribiendo un libro o creando una obra de teatro, y le cedemos parte de ese poder a un director de juego a cambio de que él nos ofrezca ciertas cosas y nosotros le ofrecemos ciertas cosas a él. Entonces ahí se forma una relación simbiótica. Obviamente, todo el asunto del contrato social se basa en de que yo voluntariamente estoy participando en ese contrato. Entonces, ahora hay un concepto de derecho romano que se vuelve bastante famoso porque suena agresivo o suena poco amigable, pero en realidad es bastante simple. Es dura sed lex, que básicamente se traduce como la ley puede ser dura, pero es la ley. ¿Qué significa? Pues simple y llanamente que si establecemos una regla, es que estamos dispuestos a seguir esa regla por más cruel o irracional que nos parezca. Si esa regla llegó al punto en el que, de acuerdo, vamos a implementar esta regla, estamos dispuestos a seguir esa regla. ¿Por qué? Porque justamente nuestro respeto a las leyes es lo que les da validez. Es justamente esa discusión que se había vuelto tan famoso hace unos años acerca de la gente que decía, eso es un contrato social, nada más es un contrato social, tal cosa es un contrato social, tal cosa es un contrato social. Sí, el asunto está que es un contrato social, pero eso no le quita fuerza. Porque, por ejemplo, la bolsa de valores es un contrato social. Todo eso funciona con un enorme castillo de naipes en base a que todos creemos esas reglas con las que funciona y jugamos ese juego. ¿Es un contrato social? Sí. Si rompemos esas reglas o las reglas que terminan dicen de que algo malo va a pasar y sucede algo malo, es que va a suceder porque sí importa, por más de que sea un contrato social. Entonces, ya tenemos los dos conceptos más básicos de un juego de rol a nivel de reglas. Todos estamos voluntariamente participando, admitimos seguir una serie de reglas y seguir respetuosamente a un director de juego a cambio de que él cumpla las expectativas que nosotros le ponemos. Entonces, ¿qué es el espíritu de las reglas? El espíritu de las reglas puede básicamente resumirse en cuál era la idea que tenía el que escribió las reglas. Ya sea, como ha dicho Reinaldo, la diversión. Todos los juegos de rol están hechos como pasatiempos y juegos. Están con la idea de que uno se divierta. Pero, de la misma manera en de que hay distintos tipos de cosas dulces y diferentes cosas agrias, decir diversión puede ser algo muy ambiguo, difícil de conseguir y que no todo coincide. Entonces, el espíritu de las reglas también importa tanto a nivel general como a nivel específico. Walter, si pudieras cambiar de diapositiva. Entonces, siempre que hablamos de respetar el tema de las reglas, siempre se va a llevar a qué es lo que dice el director de juego o
qué opinión vamos a tener nosotros acerca del tema, si es, por ejemplo, si es un juego sin director de juego. Entonces, tenemos la idea de seguir los conceptos y las virtudes de vamos a seguir las reglas, vamos a divertirnos y vamos a tratar de ser lo más justos posibles. Entonces, te toca ser lo más justo posible y decidir sobre reglas. Entonces te toca hacer el rol de juez. Que yo defino como fundamento para ser buen juez. La cosa más básica que yo doy es lo que puse acá como lo prohibido está prohibido. Que dejando de lado la redundancia, hice eso con un objetivo específico. Lógica matemática. Hay un concepto en derecho que es acerca de derecho positivo y derecho subjetivo. ¿Qué significan estas dos cosas? Como ya habíamos dicho, derecho natural son todas las cosas a las que yo tengo derecho por el simple hecho de ser un ser vivo. Derecho positivo es todo lo que está escrito. Por ejemplo, si estoy jugando Dungeons and Dragons, las reglas dicen de que el director de juego va a interpretar los NPCs y los jugadores interpretan a un personaje jugable, a un aventurero. Es de suponer de que yo, que tomé el rol de jugador, tengo derecho a interpretar a un PC, a un aventurero. Ahora, luego viene el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es si imaginamos que todas las reglas son todas las reglas escritas son piezas de algo sólido. El derecho subjetivo es toda la sombra que esa regla causa. Es todo lo que no está escrito, pero basándome en lo que está escrito también tengo derecho a eso. Por ejemplo, un mismo ejemplo, estoy jugando Dungeons and Dragons. Las reglas dicen de que yo puedo jugar un aventurero. El DM dice de nivel 7. Perfecto. Entonces me quedo mirando las clases y me quiero jugar un hechicero. Las reglas en ningún lado está escrito la persona que agarre el rol de aventurero y que esté utilizando una ficha de personaje puede agarrar como clase hechicero. No dice en ningún lado, pero obviamente se da a entender que si una de las opciones disponibles de personaje es un hechicero, yo como jugador que estoy usando un aventurero puedo ser un hechicero. Entonces, básicamente lo que quiere decir es lean las reglas y entiendan qué significan las reglas. Ya sea por lógica matemática si estás en ese rambo, o interpretar qué quería el que diseñó eso. Por ejemplo, si están haciendo si por ejemplo están jugando Index RPG, un Index RPG que es un juego que vi hace 2 días en YouTube, que se promociona a sí mismo con 2 cosas. Fantasía medieval, que se parece mucho a Dungeons and Dragons, pero es mucho más fácil de dirigir y es mucho más dinámico. Entonces yo, porque me faltan neuronas, digo, un juego que es mucho más fácil de dirigir y mucho más dinámico, tío, ¿qué le falta? Una expansión de terror para que sea mucho más táctico y complejo. Es posible, pero va contra el espíritu del juego, va contra lo que el juego quiere ser. Ahora, luego le sigue otra directiva, que es la de predecible es bueno. La palabra predecible se ganó una muy mala fama a lo largo de distintos ámbitos, pero específicamente en el ámbito de ser un juez. Predecible es bueno. ¿Por qué? ¿Qué indica que seas predecible? De que seguís un número de reglas que se aplican siempre. Si por ejemplo yo te ofrezco 2 veces un dilema
con la misma cantidad de variables, en las mismas condiciones y con los mismos actores, tiene sentido de que des la misma respuesta. Entonces, si yo, por ejemplo, un lunes decido implementar la regla de que si tu personaje se murió, no puedes cambiar y estás fuera de la mesa, y todo el mundo dice, de acuerdo, juguemos así, y el personaje de Walter se muere, yo te digo, perdón, estás fuera, nos vemos la próxima semana, y Walter se va, digo, quizás esto no fue buena idea. Y entonces el martes va a la siguiente partida, el personaje de Neuro se muere, y he decidido, ¿sabes qué? Voy a ignorar esa regla, vos te puedes quedar, créate otro personaje. Yo como juez, ahí, estoy cometiendo un error, porque está sucediendo la misma cosa, los mismos variables, el actor es diferente, pero a nivel de derecho no debería importar, porque Neuro no tiene nada que le ponga por encima a Walter. Sin embargo, yo decido algo diferente a lo que pasó anteriormente. Ahí estoy yo cometiendo una falta. Entonces, y la tercera es justamente lo que yo estoy hablando sobre derecho positivo, lo que está explícitamente escrito, derecho subjetivo, todo lo que guiándome de lo que está escrito puedo entender de que también tengo permitido, y permiso del director de juego. Que derecho subjetivo y permiso del director de juego, yo al menos llegué a la conclusión de que necesita una pequeña distinción. ¿Por qué? Porque el derecho positivo es obviamente lo que yo puedo hacer porque yo me leí las reglas. Ponele, estamos jugando Dungeons and Dragons, el DM me dice un personaje de nivel 10, yo me preparo un fighter de nivel 10. Y entonces él me dice, pueden usar dotes o feats si quieren. Perfecto. Entonces él no me dijo pueden utilizar 2 o 3, solamente me dijo feats permitidos. Y en cada vez que me salía la oportunidad de agarrar un feat, yo agarraba uno. Entonces mi personaje a nivel 10 tenía 2 feats. No me dijo que no podía, pero se entiende de que puedo. Ahora, una cosa diferente es si hablamos de permiso del director de juego. Mismo escenario, tengo un personaje de nivel 10, voy a jugar en una campaña y me encontré con esta subclase o con esta regla opcional de alguna expansión extravagante de la que estoy seguro que mi DM no sabe nada. ¿Puedo utilizar? Sí, con permiso del director del juego. ¿Dónde yo dibujaría la línea entre derecho subjetivo y permiso del director del juego? Porque incluso si las reglas dicen que no puedes algo, podrías con el permiso del director del juego. La regla siempre queda, como siempre se suele decir en derecho, solamente está prohibido lo que está explícitamente prohibido. Eso se permite en el derecho, pero en el rol no se traduce perfectamente. ¿Por qué? Porque el mismo escenario. Las reglas te van a decir con permiso del director de juego. Yo agarro este homebrew extravagante y no dice en ningún lado de que no puedo usar. O sea, yo directamente pongo. El director viene y dice, ¿de dónde sacaste esto? Entonces es importante hacer esa distinción. ¿Por qué? Ponerle que justamente ese mismo escenario, él me dice, ¿dónde encontraste esto? Apunta a mis feats, no a mi homebrew extravagante. Dice, yo dije que pueden usar un feat, ¿no? Sí, ahí sí,
sería apropiado discutir porque entra dentro del campo de derecho subjetivo. Si él solamente permitía uno, debería haber especificado de que solo se permite uno. Porque las reglas acerca de los dotes hablan de que siempre que tengas una ability score proven, puedes agarrar un feat. Ahí entra lo opuesto a permiso del director de juego. Sería el DM baneando cosas deliberadamente. Walter, vamos a ir a la siguiente. Hostia. Ok. Entonces, el DM decide que para la experiencia que él quiere explicar, o el juego que él elige, decide que él necesita poner reglas aparte. ¿Qué necesita? La primera es que sea una regla previa. ¿Qué significa? Volvemos al primer escenario del que les hablé. Estás hablando con tu amigo. Él te dispara con su pistola imaginaria. Vos también le disparás. Él te dice yo te disparé primero. O si no, yo te disparé primero. ¿Qué sucede? Y él te dice, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, pongamos la regla de que el que dice yo te disparé es el que gana la discusión. ¿Ok? Ok. Y ambos continúan jugando. ¿Cuál es el punto importante ahí? De que esa regla que ponen resuelve las cosas en futuro. Si yo pongo una regla que entra en función justamente en mi beneficio en el momento en el que aparece, se siente sacado de la manga. Y justamente se siente muy mal si es en tu contra. Imagínate que estás jugando, qué sé yo, una partida de Cyberpunk. He decidido, tu oponente tenía un equipo homebrew super extravagante del que no sabías nada y te destroza tu personaje y le preguntas al DM de por qué pasó eso, porque eso no estaba según las reglas, y él te dice, perdón, quería una experiencia única. Y vos ahí que pariste a tu personaje por haber jugado como las reglas, como él te había dicho que hagas. Entonces, ahí eso conecta con el siguiente punto, que es irretroactiva. ¿Qué significa irretroactiva? Exactamente eso, que no opera hacia atrás. Si, por ejemplo, tu director de juego te colocó una regla de que si sacas un 19 en un dado, él te va a meter una cachetada. Él dice, vamos a implementar la regla de que si alguien saca un 19 natural en su dado, yo le meto una cachetada. Todo el mundo como, ok, juguemos con esa regla. Todo el mundo concuerda en esa regla. Y dice, espera, vos era que hace 3 días habías sacado un 19 cuando peleamos con el mago. Sí, y te meto una cachetada. ¿Por qué estoy siendo castigado por algo que hice cuando no estaba la regla implementada? ¿Por qué? Falta del juez en ese momento. Las reglas siempre tienen que implementarse hacia adelante. Entran en función explícitas. Entonces, luego de eso van las reglas de que la regla tiene que ser acordada. ¿Qué significa que la regla tiene que ser acordada? De que todos los que van a ser sujetos de esa regla tienen que ser conscientes de la regla. Justamente, una de las cosas que no podés hacer en corte, si por ejemplo te vas preso por A o B motivo, no podés fundamentar tu inocencia en base de yo no sabía que esa ley existía. Porque se supone de que tenés que saber. Y aún más en un juego de rol donde las reglas son máximo un PDF de no más de 100 páginas. Si es un juego complejo. Quién sabe si es algo. Y ni hablar si es un juego así de
de 2 páginas de reglas. Entonces, no puedo yo como DM simplemente decidir, ok, voy a implementar esta regla, pero no les voy a contar a mis jugadores acerca de esta regla. ¿Por qué? Porque entonces esa regla solamente ellos van a enterarse después de que llegó una pelea y después de que ellos ya se sintieron estafados. Y la última regla para una regla es justamente ser precisa. Imagínense de que yo encima pongo, de que volvemos al escenario, de que decís, de acuerdo, cada vez que alguien saque un 19 en su dado natural, yo le meto una cachetada. Eso pensé y decido, voy a implementar esta regla. Cada vez que ustedes tiran un resultado en su dado, yo les hago algo. ¿De acuerdo? Y todos ustedes como, ¿eso qué significa? ¿Qué implica eso? No importa, ustedes tiren dados. ¿Le genera confianza esa regla? Para nada. Entonces, Walter, ¿se podrías ir al siguiente diapositiva? Ok, será el último. De acuerdo. Entonces, básicamente eso es lo que tengo preparado a nivel mecánico. ¿Alguno tiene preguntas? ¿Algo que contar? ¿Algo que comentar? ¿Qué dices? Dame un segundito. Ahí está. Listo. ¿Se me escucha? Entonces, ¿es justo? ¿Les parece bien? Sí, Andy, a mí me gustó mucho. Es el primer acercamiento al rol que tengo y la verdad que me llenaste de curiosidad y ganas de entender más. Gracias. ¿Se me escucha? Ninguna duda o algo en particular que pueda preguntar. Me parece una buena charla para más claros en lo que es la cuestión de implementar bien las reglas, de ser digamos, entre comillas, un juez justo, y de cómo más o menos funciona todo el tema de la legalidad. Así que me parece que todo muy bien. ¿Se me escucha? Sí. Ahí está. Sí, se nota. Se me había desconfigurado el micrófono o algo, entonces estaba hablando y no se escuchaba un sorongo. Lo que yo te quería preguntar era ejemplo ya de. Más curiosidad. Ejemplo ya de la ley de derecho positivo y subjetivo. Para terminar de hacerle el enganche a esos conceptos. Ejemplo ya de la vida real, de la ley posta. Ok. Un ejemplo que nos había puesto el profesor de Derecho Constitucional, si me recuerdo. Te he hablado al menos de la ley paraguaya, donde soy. Sí, no hay problemas con eso, no hay problema. El artículo 15 de la Constitución Nacional habla acerca de nadie será juzgado por razones de género, orientación sexual o afiliaciones. Y en el artículo 32, si mi memoria no falla, habla de la libertad de afiliación a partidos políticos. Entonces, el artículo solamente dice las personas tendrán derecho a libremente afiliarse al partido político de su agrado. Solamente dice eso. Eso es derecho positivo. Entonces, si yo justamente quiero irme al partido político
comunista, no dice en ningún lado que puedo unirme al Partido Comunista. Pero la ley dice que puedo unirme al que yo más quiera. Entonces se entiende de que yo puedo. Claro. O, por ejemplo, en el caso de que se habla de, en el código de tránsito se habla acerca de viajar acerca de viajar en la carretera a cierta velocidad y hay un límite de velocidad en carretera y hay otro límite que es en la ciudad. Prácticamente no vas a encontrar ningún lado que te hable acerca de que no puedas cambiar de velocidad a lo largo de ese trayecto. Entonces, si por ejemplo el límite de velocidad es de 60 kilómetros y puedes ir hasta 60 kilómetros, significa que yo puedo irme 53 kilómetros por hora. Uh-huh. Entonces, vas a 53 kilómetros por hora, estoy respetando la ley. Y entonces sucede que me encuentro con un cuculele pasa por enfrente y yo necesito detener el auto ahí mismo. ¿Qué sucede ahí? Simplemente me detengo, bajo el auto a revisar qué fue. Las reglas no están a favor de que yo me detenga a mitad de la carretera. Pero se entiende de que las reglas fueron hechas para la seguridad de la gente. Por lo tanto, si yo me ponía en riesgo respetando esas leyes, tiene sentido de que yo no respete eso por mi propia seguridad. Claro. ¿Explico mi punto? Sí, se comprendió. Yo entendí. Quisiera saber qué opinas acerca de la famosa rule of cool. Tipo de doblar las reglas en un momento en el que decís, esto suena muy bien y podría hacerse. Yo personalmente siempre soy partidario del rule of cool. ¿Por qué? Primero que nada porque en la mayoría de los RPG siempre está luego la opción de la regla 0 de que se respete lo que el DM decida. Y aparte de que el DM tiene la obligación o tiene como unos objetivos de justamente darle una buena experiencia a los jugadores. Entonces, si el DM decide de que es lo que ese jugador quería hacer es algo cool y que está a favor y que está en el espíritu de las reglas o del espíritu de ese tipo de juego jugar, tiene sentido de que quiera doblar las cosas porque al final de cuentas siguen el espíritu del juego. Obviamente tampoco hay que abusar porque si no simplemente las reglas pasan a ser algo sumamente se difuminan, pero de vez en cuando totalmente respetable. Te puedo contar un ejemplo. Te puedo contar un ejemplo y ahí más o menos puedes explayar un poco sobre cómo un GM podría manejar tal situación. El GM o tal el punto de vista del jugador. Sí, sin problemas. Bien. Bien, pensé que lo tenía guardado, pero básicamente la situación era más o menos así. Teníamos a un grupo, una party, peleando contra unos enemigos encima de un barco. O sea, ahí en el océano. Estaban peleando. Un PJ era un artificer, o sea, este inventor, con el arquetipo de que tenía el Steel Defender, que tenía un robot de metal que lo seguía a todas partes. Entonces, en el combate, al Steel Defender lo empujan al agua, lo tiran del barco y el GM dice, bueno, se va a empezar a hundir. El jugador dice, no, pará, se puede moverse, tiene 30 pies de movimiento y eso incluye la velocidad en agua.
Entonces el Steel Defender puede moverse hasta el barco tranquilamente y salvarse. El GM le dice no, es de metal, se hunde. Hasta ahí la situación se va poniendo un poco más picante, se empiezan a pelear. Después el GM dice, bueno, te voy a permitir una tirada de atletismo para ver si el Steel Defender se salva. Ok. El jugador tira por su Steel Defender, saca un muy buen resultado y el jugador dice, perfecto, mi Steel Defender se salvó. El GM le dice, no se salvó, no se está hundiendo, está peleando, está nadando para no hundirse, pero aún no se está acercando al barco. Después de eso se pelean un poco más y el GM directamente se sale de la conversación, se sale al Discord y se va. Esa es más o menos la situación. ¿Qué te parece esa situación? Si uno como jugador o uno así como en la posición de GM que le sale esa situación, ¿qué te parece que tiene que hacer uno? A ver, la respuesta que yo, o sea, la situación de por sí me parece como hecha con mala leche. Porque la idea de él es de metal, se va a hundir. Sí. Pero a día de hoy hay barcos que son totalmente de metal y pesan toneladas y flotan. Eso depende de un montón de factores y del estilo del objeto, dependiendo de si se hunde o flota. Ahora, tiene opciones para moverse en el agua. Tiene opciones para moverse. Sí. Ahora, si tiene 30 pies, simplemente doblar las reglas un poco y decir, funciona como si fuera cualquier otro personaje. Mitad de movimiento, puede nadar, pero bastante lento. Ahora, por razones de Rule of Cool, por la regla de los facheros, decís, de acuerdo, se mantiene a flote, puede nadar lento, no va a seguir al barco. Entonces dale al jugador una opción para salvarle al robot. Porque si justamente, en el caso de un Artificer, su compañero robot es una parte de su personaje. Aunque sea darle la decisión de si va a esforzarse en salvarle o no. Y después de eso es simple y llanamente hacer el juego de trato con el diablo. Como, de acuerdo, ¿quieres salvar a tu robot? Tomo esto en su lugar. ¿Estás hablando de las reglas? Sí. ¿Estás respetando las reglas? Más o menos. ¿Es divertido? Sí. Pudo haberse evitado si le decía simplemente, vos sos consciente de que tu máquina no va a funcionar en el agua, no sé, algo así. Es que igual ¿No te parece? Es que igual eso se sentiría como un... dependiendo del tipo de jugador o DM, un argumento de mala leche así. Igual me parece un argumento muy malo. Es de metal, se va a hundir. Es más la densidad lo que determina que tanto se hunde. Tipo... Sí, pero a ver, el artífice de por sí es un personaje inteligente. Pero básicamente es... Podía haberse solucionado diciéndole de entrada, ya que sos perfectamente consciente que tu máquina se va a hundir. No sé. A ver, se puede haber evitado todo ese problema. A ver, pero es que justamente si el jugador dice, mi robot se fue al agua, RIP, F en el chat, vos como DM simplemente le dejas caer. Pero justamente si él dice, mi robot puede nadar y puede flotar, vos como DM, ahí lo que tenés tenés que tomar decisión de si estás dispuesto a doblar las reglas o no por él. Yo estoy a favor de, sí, darle una oportunidad a que se salve el robot. Y no tiene velocidad de nado. Yo le daría que flote, pero se va a quedar ahí. ¿Pillas? Realmente que se haya hundido y que tipo F, como decís, es muy cruel. Tipo, una cosa que se haya caído, pero tenés razón, por lo menos dale chance. Claro. Entonces, este concepto de doblar un poco las reglas
en base un poco más a la diversión, ¿eso se puede vincular al concepto de espíritu de las reglas? Es como si, bueno, en pos del espíritu de las reglas, rompo esta para ofrecer un trato con el diablo para mantener la diversión de la mesa. ¿Es más o menos así el concepto? Sí, como siempre es, las reglas están ahí para asegurarse de que el espíritu de las reglas se mantenga. También te puede pasar de que el espíritu de las reglas está en contra de tu decisión. Como por ejemplo, hacer querer hacer un superhéroe y te sentás a hacer los stats y el DM te dijo, de acuerdo, vamos a jugar Call of Cthulhu. Vos te sentás y te quedas pensando en cómo hacer los stats y encontraste un super método raro de exploit, etcétera, en la que básicamente sos el Capitán América en Call of Cthulhu. Y tipo, todo está permitido por las reglas, entre comillas. Y justamente, por espíritu de las reglas, el DM te va a decir, no juegues este personaje, prepárame otro. O simplemente tu Capitán América va a intentar algo super fachero y por el espíritu de las reglas le vas a hacer fallar. ¿Por qué? Simplemente porque va contra el espíritu del juego y las reglas no están de tu lado. El Call of Cthulhu, los personajes no son sorprendentes a nivel de hazañas, se mueren rápido, probaste algo innecesariamente valiente, los dados no estuvieron de tu lado, lo siento, vas al cajón. Claro. Entonces, como bastante importante allá en el contrato social, en todo, establecer bastante cuál es el espíritu de las reglas, cómo se lo interpreta, cómo se lo aplica. Sí, sobre todo bastante cómo se lo aplica. Me diste un muy buen ejemplo, Call of Cthulhu. Hay bastantes problemas en varias mesas cuando no están las mismas interpretaciones o las mismas expectativas de lo que es una partida de Call of Cthulhu. Y bueno, pasan cosas divertidas. No, sí, por ejemplo, el ejemplo que les había dado del barco es uno que supuestamente ha sucedido de verdad. Lo había visto en un grupo de D&D. Que ahí sí, que ustedes ya lo notaron. Y en el post lo dejaba más claro de que era de mala leche. O sea, el GM posta se levantó ese día, eligió la violencia. Y el post decía no, que hablaron con el GM y le decían no, pero que, bueno, que el Street Defender sea como un barco, que tenga aire adentro, que esté cerrado, que tenga pockets of air, bolsillos de aire y pueda flotar, o que sea de otro metal, no me acuerdo el nombre del metal, pero era uno que existe ahora, que como una aleación que era más... ¿Cómo? ¿De latón? Probable. Era como una aleación de metal más ligera que flotaría. Como que sí, la discusión se puso brava, muy brava, muy picante. Y justamente las dos cosas que más había destacado era la frase del jugador. La hoja dice que tiene 30 pies de movimiento. Claro, lo que él había dicho el jugador era la regla homebrew. Él decía que el GM metió una regla homebrew en medio de la nada al decir que esos 30 pies de movimiento en la ficha de PJ del Steel Defender se la pasaba por los huevos, metió una regla homebrew que no importaba porque estaba en el agua. Eso me había llamado la atención. Y después, bueno, la mala leche del GM al final de decir, bueno, tira para salvarte, para salvar a tu Steel Defender. ¿Lo salvaste? ¿Lo salvé? No, en realidad no, eso solo se mantiene ahí. Ah, dale, o sea, traicionaste. Walter, no tiene velocidad de nada el Steel Defender. No tiene velocidad de nada, y eso es lo que estamos diciendo. Pero simplemente utilizar la regla de que usa la mitad de su movimiento para nadar 15 pies. Claro, hacerle terreno difícil el océano. Eso puede ser. Sí, generalmente si no tenés velocidad de nada es terreno difícil o hiper difícil. Claro. Entonces, claro, el jugador decía... en el océano. Entonces, claro, el jugador decía no, que era una regla homebrew, que esto que lo otro. Entonces, claro, yo traía este tema porque se puede interpretar de varios lados. Para mí, personalmente, el GM se fue un poco a la verga. Pero también el espíritu y las reglas importa mucho. Sobre todo me gustó lo que dijo Neuro, lo de que se muera así nomás.
Y es como que, bueno, si estamos jugando OD&D o One D&D Basic o AD&D primera, o sea, si estamos jugando las primeras ediciones de D&D y querés ser Gygax, que se te muera así nomás por una tirada de salvación era el pan de cada día, era save or die directamente. Entonces, en esa edición Espíritu de las Reglas diría, sí, jodete por no haber pensado, por no haber planeado esto con tiempo, con antelación, créate un nuevo PJ o hacer un nuevo Steel Defender y para la próxima pensar mejor, porque es el Espíritu de las Reglas en ese momento. Pero esta partida era de quinta, el Espíritu de las Reglas es otro, uno más narrativo, más interpretativo, más de que los PJ son héroes, casi superhéroes en ciertos aspectos. Entonces, claro, era un ejemplo que había visto ahí, me parecía que se puede interpretar de varios lados. Y tenía como cientos de comentarios esa publicación. Se habían repeleado. Que le dé por lo menos chance de salvar. Sí, que le dé una chance y que sea fiel a esa chance. Al final dice, no, si tira para salvarlo, lo salvé. No, en realidad no. Como que al final, da la chance, pero después la cancela. Es como que, bueno, sí. El geme menos mala leche. Sí. Por lo menos puede crear otro entre descansos largos, yo que sé. No es para tanto tampoco. Claro, pero sí, fue bien la leche, eso sí. Encima yo decía, pero no necesita aire, se cae al fondo y depende Sí. qué tan heavy metal es el fondo del océano, pero bueno, que vaya caminando a una playa cercana o algo por el estilo. Bueno. Pero bueno, fue una situación. Tenés razón, igual y si se va en el fondo puede seguir avanzando porque no respira el constructo. Sí, lo que me tenía que saber es que si había un límite de distancia de que podían estar separados para recibir órdenes, pero Eso. pero bueno, tal vez el GM te dice, no, bueno, poco abajo del océano está un mega ultra leviatán que se te come el Steel Defender. Bro. Qué malo. Ay, no, pero en serio, leyendo las cosas que hacía Gygax era así el pibe. Ay, No, pero es que es cruel, pero dentro de todo él te decía de enfrente, en este juego te vas a morir rápido y es cruel. Él no te mentía, eso tenés razón. Él no te miente, te la plantea muy bien. Y no traicionó su propio espíritu de las reglas. El espíritu era así, era hacer un juego brutal. Claro, de que te quedes más inmerso, que prestes mucha atención a lo que decís o haces. Si te caes en una trampa, quinta vez te dice, bueno, hace una tirada de salvación de destreza. O D&D más basic, el espíritu era más bueno. Te caes en una trampa, te caes directo porque vos me decías que en una mano tenías el escudo y en otra la espada. ¿Con qué te agarras? ¿Con la pija, hermano? No, te caes directo. Y listo. Ya está. Entonces, claro, diferente espíritu de las reglas que es importante aclarar, como habías dicho en el contrato social. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra que le quieran decir a Andy? Yo solo pregunto para tener la grabación. Perfecto. Bueno, por mi parte digo que Andy estuvo muy buena la charla, sobre todo me gustó cómo quedaron claras las cosas. Como le habíamos hecho en la anterior a Reinaldo, cuando las cosas están bien claras, muy bien planteadas, queda todo perfecto, no hay espacio de duda, como se diría. Así que en eso muy bien. Y vamos a cerrar.